Hace nuestra arquitecta de cabecera, Vanessa. Reformas integrales, van a alucinar con la que tenemos preparada para hoy. Hasta ahora. Continuamos en Quédate conmigo. Llega ahora nuestra querida arquitecta Vanessa Molina de ABA Arquitectos. Muy buenas, bienvenida. Hola María, buenos días. Encantada de tenerte con nosotros y de poder indagar y ver esas transformaciones que hacéis habitualmente de las viviendas, reformas integrales. A mí lo del antes y el después me fascina, porque es un trabajo tan completo. Y en esta ocasión, pues, ¿de qué vivienda nos vas a hablar? A ver, ¿cuál has seleccionado? Pues como la semana pasada hablamos de una casa en el centro urbano, esta vez, y además como estamos en verano, vamos a hablar de una transformación que realizamos en una vivienda en la playa, ¿vale? Esta vivienda está en Campo Amor y bueno, es el ático del edificio. Esta es la situación que nos encontramos, pues es el edificio, no sé exactamente la fecha, pero pudiera ser de los años 60 y bueno, la vivienda no había sido reformada, estaba tal cual se entregó cuando se entregaron todas las viviendas del edificio y nuestra labor fue integral, se realizó una reforma completa. Esta es la cocina, como vemos aquí, así se había entregado con estos azulejos, este mobiliario. Y bueno, como veis, era una vivienda muy compartimentada, está en primera línea del mar. Y tiene una vistas tiene, por cierto. Bueno, tiene unas vistas espectaculares, sí, porque al ser una planta 13-14 flotas encima del agua, no ves tierra, solo ves agua. Ves el agua, ves el cielo y ves la línea del horizonte, muy importante como objetivo del proyecto para nosotros. Es todo así como muy antiguo en esta casa, ¿no? Claro, las típicas viviendas de playa, que sabes que, bueno, que tienen su estilo muy determinado y bueno, pues todos los sanitarios, una vivienda que se había conservado bien, pero bueno, que ahí estaba, ¿no? Que necesitaba una intervención y una actualización. Y bueno, esta es la zona del salón, pero como veis, en todas estas imágenes, esta es la situación, ¿vale? Esto es lo que vemos desde una de las ventanas, como os comento. Bueno, esto ya es asomándote, pero en realidad desde dentro de la casa tú solamente ves el horizonte, el cielo y el agua. Entonces, ¿qué ocurría? Que para nosotros era fundamental, el error mayor que veíamos en lo que había, ¿no? Era que desde cualquier punto de la casa tú no podías ver el agua, y entonces esto era una cosa que para nosotros era muy lesiva, ¿no? Porque estar donde está la casa y no poder disfrutar de esas vistas tan bonitas, pues tuvimos que intervenir para solucionar. Lo que se hizo, pues eliminar toda esa distribución tan compartimentada. Era una vivienda, tiene 220 metros y estaba, como comento, muy compartimentada. Es una vivienda en 2 plantas, es una tipo dúplex, pero tenía muchísimos dormitorios, muchísimas habitaciones, muchísimos pasillos, cosa que, bueno, que no se amolda para nada a las necesidades, porque sabemos que cada familia tiene sus necesidades. En esta ocasión, ¿cuántos miembros hay en esta familia? Esto es para una familia de 4 miembros, la pareja, el matrimonio y 2 niños. Y cuando te presentan un proyecto así, ¿hasta dónde intervienen ellos? ¿No? No sé si se dejan llevar por ti, sí, y les aconsejas absolutamente en todo y se olvidan hasta el resultado final, claro, o están ahí como muy pendientes de todo el proceso. Bueno, hay de todo. En este caso no, porque en este caso yo decidí todo, ¿no? Pero el resultado siempre es mejor cuando tú confías en el técnico que va a acometer tu reforma, porque al final nosotros nos dedicamos a esto. Entonces yo siempre recomiendo que confíes lo más que puedas. Por supuesto, siempre se analiza, pues, las necesidades, los parámetros, el programa de usos que debe tener la intervención, pero ¿y hay un presupuesto limitado normalmente? Claro, esto es la primera pregunta que establecemos en la primera reunión de proyecto, porque el presupuesto es fundamental. ¿Por qué? Porque siempre se puede desviar un poquito para arriba y para abajo, pero es importantísimo que tengamos claro, porque no es lo mismo una intervención de 100.000 que de 200.000 que de 50.000 euros, en función de los metros que tengamos también. ¿Y una reforma integral en torno a qué cantidad suele estar? Bueno, esto no te lo puedo responder, María, porque esto depende el tipo de calidades al que tú te quieras ir. En este caso, pues fue una vivienda de calidades muy altas. Y bueno, como veremos ahora en el después, las fotos del después, son maderas todas naturales, hay muchísimo cristal, la iluminación, las retroiluminaciones, el proyecto de iluminación también es importantísimo. No es lo mismo una vivienda en la que coloco 3 lámparas, 3 focos en el techo, que voy a este tipo de situaciones, ¿no? Empezamos a ver la transformación, claro, que es de diseño absoluto de revista. Esto es pizarra natural, lo que vemos en ese muro, que detrás del muro esconde un lavadero
que es bueno, pues este espacio que todas las mamás necesitamos, está ahí detrás de ese muro. A mí me encanta que todo esté escondido, ¿no? Claro. Que no se vea nada y así da como Claro. orden, calma. Sobre todo, María, la tendencia esta que tenemos ahora de conectar las cocinas con los salones nos exige que todo esté lo más panelado posible, porque claro, no es agradable que tú estés en el salón y estés viendo pues, las ollas o las sartenes o las cucharas por ahí por medio de la cafetera incluso, ¿no? Entonces, pues se fíjate, trata de estéticamente panelarlo. queda súper bien y para la playa a lo mejor, pero a mí me gusta tener la cocina aparte, fíjate. Porque yo soy muy de cocina, yo soy muy de sentarme en la mesa de la cocina, Claro. tomarme el aperitivo en la cocina, o sea, me gusta a mí la cocina. Sí, pero fíjate que cada vez es la gran lucha, porque Ya. hay gente que todavía entiende que la cocina debe estar separada del salón. A mí me parece que ni una cosa ni la otra, quizá la cocina podemos separarla del salón de manera con una cierta jerarquización, pero no totalmente aislada, porque este modelo anterior en el que la mujer de su casa estaba cocinando en la cocina y el resto de los comensales estaban en el salón divirtiéndose, esto ya es obsoleto. O sea, ahora ya cocinamos todos y todos nos reunimos en torno al mismo lugar y al mismo tiempo que yo estoy cocinando tú me estás hablando, entonces las situaciones también cambian. Incluso, lo hemos comentado otras veces, a raíz del COVID, estos espacios más híbridos siempre son muy interesantes porque tú estás en la cocina, mi hija o mi hijo hacen los deberes en la cocina mientras yo estoy a lo mejor con el ordenador o estoy cocinando o estoy haciendo otras cosas, ¿no? Entonces son espacios que te ofrecen, el conectar los espacios siempre te ofrecen una mayor posibilidad de poder hacer uso más de ellas. con... Claro, quiero comentar el uso de los materiales, y es que para nosotros el primer objetivo de proyecto en esta vivienda fue que viéramos el mar desde todos los sitios. De hecho se ve el mar hasta desde los sanitarios. Abrimos totalmente la vivienda a todas las fachadas y aprovechamos la luz natural y las vistas. Este es esto es un elemento vertical de espejo que además aprovechamos para utilizar de iluminación porque escondía pues, estos elementos que vas encontrando en las reformas, que de repente picas y encuentras ahí un conducto de ventilación en medio de todo, que es súper inconveniente. Bueno, pues siempre, como comento muchas veces, el espejo para nosotros es una gran herramienta para camuflar elementos que no deben estar, que no nos gustaría que estuvieran ahí. El dormitorio es de verdad, Claro, parece un camarote totalmente. Claro, el dormitorio está conectado con el baño, todo con cristales. ¿Por qué? Porque el mar nos ofrece muchísimos reflejos. Al final, la resolución de esta propuesta nos las dio las vistas. ¿Qué nos da el mar? Nos da esa calma. Entonces, por eso todos los colores de toda la paleta cromática es neutra. ¿Veis? Menudo cambio, no hay... de verdad. Claro, este es el mismo, es el dormitorio. Entonces, fijaros cómo conecta o cómo dejamos de conectar. Cómo cuando abres los ojos lo primero que ves es ese amanecer precioso que nos ofrece esta zona, ¿no? Entonces me parecía que debía ser así. Y luego, pues, ese azul, esos tonos tan empolvados, se transcriben dentro de la vivienda. El uso tan potente que hay en esta casa del tema del cristal, por la alusión directa al reflejo que nos ofrece el agua, ¿no? El uso de los espejos que nunca son blancos, que son siempre bronces, por esta referencia también a la roca, a la tierra, a todos los elementos naturales que vemos a través de esas ventanas. Y sobre todo, fijaros como en la parte de arriba sí que las ventanas están tapadas con textiles, hay stores, hay enrollables, pero en la parte de abajo, las zonas comunes, a mí los textiles me parecen que se utilizan o bien para ocultar determinadas vistas o bien para generar oscuridad porque necesitas para dormir, pero en el caso de abajo era necesario como enfatizar esa manera de mirar hacia el mar en el que tú ves ese horizonte siempre estático, porque al final si poníamos textiles en las ventanas de la parte de abajo en las que no necesitábamos oscuridad total, ese viento hacía mover, ese movimiento ya no estaba conectado con esa estaticidad que nos ofrece el horizonte, ¿no? Entonces, por eso veis que en toda esta planta de abajo las ventanas son como esa manera de volcar la vivienda hacia el exterior. Me llama la atención la gama cromática que sigues en toda la vivienda, o sea, se mantiene como el mismo tono, ¿no? Da mucha calma. Claro. Y además conjunta de maravilla con el mar. Claro, porque al final cuando tú te asomas a las ventanas de la casa, lo que ves es esto, es una paleta cromática muy natural y muy equilibrada, y al final es lo que intentábamos conseguir, siempre utilizando materiales naturales, en los cabeceros, incluso en los cabeceros de los dormitorios, en la escalera, en la cocina. ¿Por qué la pizarra? Por intentar recuperar esa textura más rocosa, el marmoleado que tiene la cocina, por esa alusión a la piedra natural, ¿no? A todo lo que es auténtico, a lo que es veraz, que vemos en el mar, ¿no? Que ahí no hay nada
nada que puedas decir, es artificioso, ¿no? En el mar nunca encontramos ninguna... la pizarra, ¿no? Alude claro, también un poquito a esa arenilla que suelta, que suelta la propia pizarra y que está en el mar. Del mar, del fondo marino, la verdad es y al final lo que tratábamos es de... Toda la vivienda además tiene un proyecto de iluminación muy chulo porque puntos de luz hay en techo, se han picoteado muy poco para intentar también esa horizontalidad que conecta el mar entre el mar y el cielo. Entonces intentábamos no picar para nada los techos, retroiluminar por los perímetros, alguna lamparita colgante como vemos aquí puntualmente, pero el resto está retroiluminado por los perímetros, los espejos están retroiluminados en los baños. Y aprovechamos para hablar un poquito de tendencias, que esta iluminación la vemos, bueno, me fijo mucho en la revista de arquitectura, también me gusta mucho. Es cierto, ¿no?, que ya no están las típicas lámparas que siempre hemos puesto en el centro de un salón, claro, sino que ahora la luz algo más tenue y más camuflada, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que antes la importancia de la lámpara era mucha porque se hacían viviendas con techos más altos, la distancia entre forjados era mayor. Ahora, bueno, pues es que necesitamos aprovechar más el espacio en los núcleos urbanos, sobre todo, entonces, y aprovechar la mayor cantidad de viviendas que podemos sacar, los promotores así nos lo marcan, ¿no?, porque es más rentable. Entonces, el código técnico además nos limita la altura mínima de forjados, que se cumplen, pero la máxima pues no. Entonces, ¿qué pasa? Que la lámpara lo que hace es acortar visualmente. Si tú descuelgas una lámpara tienes que saber muy bien dónde colocarla, porque lo que te hace es esa percepción de la distancia entre el plano suelo y el plano techo, acortarla. Entonces, cuidado con las lámparas colgantes, que a mí me encantan, pero como veis en todas las revistas que todos tenemos a mano, estas lamparitas se suelen colocar, por ejemplo, en los baños, acompañando a la verticalidad de un espejo, encima de una mesa de comedor, porque es una zona donde no vas a pasar por debajo, pero en realidad las lámparas sí que han dejado de ser tan utilizadas como antes por esto. Se suele retroiluminar, esconder la iluminación en foseados, en la decoración de los techos y, si no, pues en los baños también detrás de los espejos. Otra cosa que me llama la atención, no hay alfombras en esta vivienda. ¿Eres partidaria o no del uso de alfombras? Yo soy muy textil, a mí me encantan los textiles porque, como he comentado otras veces, me encanta la ropa muchísimo, así todo lo que sea de tela me gusta. En este caso no se puso porque necesitábamos, la elección del suelo fue muy importante, es un porcelánico que imita un suelo continuo, arenoso, entonces lo que se trata es de que tú percibas, por ejemplo, lo vemos en esta imagen o en la anterior, mejor la vemos en el anterior, ese plano inferior arenoso con ese techo también arenoso, que además la elección de las pinturas aquí fue complicadísima porque la entrada de luz en una planta y en la otra no era la misma. Yo soy muy exigente con el tema de la luz. Fíjate, es que en el tema del color, en este país se le da muy poca importancia, pero hay otros países donde hay arquitectos de color, arquitectos que solo están ahí para elegirnos el color con el que pintamos nuestras casas. Imagínate qué importante, porque no es lo mismo un color con una luz fría que con una luz cálida que con una luz neutra. No es lo mismo cuando te entra la luz natural directa que no, el color cambia radicalmente y además es que os lo demuestro cuando queráis. Los blancos no es el mismo blanco aquí que allí que en otro espacio, porque depende de la luz. Dependiendo, exactamente. Claro. Y una pared blanca con una luz LED así... directa, claro. Yo por ejemplo, te choca, ¿verdad? A mí me choca muchísimo, María, las luces blancas. Las luces blancas no me gustan nada porque me parece que son muy invasivas para nosotros. Totalmente, estoy contigo en eso. Bueno, pues nuevas reformas integrales que nos enseña Vanessa Molina, muchísimas gracias. Gracias Siempre a ti. es un placer porque aprendemos un montón.